Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Punto de Vista. Ya avanzamos paulatinamente y desafortunadamente hacia el segundo año del genocidio o de la profundización del genocidio que el Estado de Israel viene perpetrando contra el pueblo palestino. Así nada más. Desafortunado, es un escenario en el que queda en suspenso y se señala abiertamente la carencia de estados que hagan su tarea, la carencia de un orden internacional que realmente defienda los derechos. Se hace evidente una democracia de papel. Se hace evidente que quien gobiernan son las corporaciones en función de los grandes negocios que deja la guerra. Y la justicia y detener un drama humanitario de este nivel, pues quedan en suspenso. Este asunto pues golpea gravemente y lesiona gravemente a la humanidad entera. Bueno, ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hace poco Europa genera algunas manifestaciones que consideramos son irrisorias y no tienen asidero de realidad. Es pura titular de prensa, pero que de fondo no tienen absolutamente nada de peso. Ese tema es el que vamos a trabajar el día de hoy. Yanni, ¿cómo va este desafortunado hecho que es a la vista de todos y el genocidio más documentado, diríamos, de la historia? ¿Cómo va el asunto? Bueno, en este momento en la Franja de Gaza el genocidio ha pasado a otro nivel, podríamos llamarlo de agresión y de vulneración de los derechos de toda la población de Gaza. ¿En qué sentido? La siguiente estrategia que está utilizando Israel es no permitir el ingreso de ayuda humanitaria para literal matar de hambre a 2 millones de pobladores de toda la Franja de Gaza. Esto es violatorio de todos los derechos, de todo el derecho internacional humanitario, que incumple todas las normas, pero lo que podemos encontrar es que violar las normas internacionales es propio si hay quien lo apoye, ¿cierto? Es decir, si uno cuenta con un apoyo internacional, puede violar el derecho internacional en cualquier momento. Israel creo que es el ejemplo más claro de eso. Israel viola todo acuerdo internacional. 21 de mayo, 27 diplomáticos de la Unión Europea. En Cisjordania, no en Gaza, en el otro territorio ocupado por Israel, de los palestinos. En Cisjordania va un carro debidamente acreditado, debidamente identificado y es agredido a disparos por el ejército de Israel, indicando que hay una confusión, indicando aspectos absolutamente de una ingenuidad o de una excusa que parece de niños, o sea, parece una excusa no para diplomáticos internacionales, sino para justificar el haber hecho alguna pilatuna o algo así, ¿cierto? Pero esto es porque claramente Estados Unidos lo que está buscando en este momento, y lo hemos dicho, digamos, en diferentes programas, es que el tema del sionismo es un tema internacional. Entonces no importa, no es Netanyahu y el primer ministro de Israel el que importa acá. Por eso no tiene ningún problema en, digamos, bajar ese fusible. Por eso han empezado a atacarlo y por eso han empezado a confrontarlo y por eso desde Estados Unidos, digamos, tratan de presionar, porque lo que sabemos es que en cualquier momento se reactiva el juicio y Netanyahu por corrupción iría a la cárcel. Pero además es que no tiene popularidad en Israel. Hay grandes movilizaciones absolutamente invisibilizadas, absolutamente coartadas por el ejército de Israel, detenciones arbitrarias, violaciones de los mismos ciudadanos israelíes. Y eso es, lo que está llevando es a que sea un caldo de cultivo perfecto para que Netanyahu sea como puesto en bandeja de plata y se diga, listo, si hay responsables del genocidio. Pero sabemos que la responsabilidad del genocidio no es de Netanyahu solamente, es de todo el establishment de Israel, es de su Congreso, es de sus autoridades judiciales, es de quien gobierna y de quien comanda las fuerzas militares, de quien comanda las fuerzas policiales, de una parte de la población que sigue avalando esto y de absolutamente la comunidad internacional que sigue, por un lado, lamentando, verbigracia. España dice, lamentamos y condenamos el genocidio, no lo llama genocidio,
lo llama ataque, en fin. Pero por el otro lado, tiene negociaciones de municiones y de armas con Israel. Pero eso también pasa, incluso hay que decirlo, con la República Popular China, pero también pasa con comunidades, o mejor, países africanos, pasa con países latinoamericanos. Colombia, a pesar de todo lo que tenemos, sigue con acuerdos vigentes. Porque si bien no hay relaciones y si bien algunos acuerdos se rompieron, seguimos con algunas relaciones que obviamente es difícil de romper porque vienen de hace mucho tiempo atrás. Son contratos que ya van sobre el curso. Entonces, esa imagen que se tomó de manera graciosa de mostrar a Gaza como un resort, ¿cierto?, en Oriente Medio, tenía una imagen bien importante. Y es que no había ningún palestino allí. Esa es la propuesta y esa es la apuesta que en este momento tiene Estados Unidos, obviamente utilizando a Israel como punta de lanza. ¿Por qué? Porque recuerde que esa franja del mar de Gaza tiene petróleo. Entonces, ¿quién lo va a explotar? Pues las transnacionales, en este caso norteamericanas. ¿Quién va a reconstruir Gaza? Pues las constructoras transnacionales de los fondos como BlackRock y todos estos. Entonces, es una apuesta a muy largo plazo, pero claramente en la apuesta de la reconstrucción de Gaza hay algo que les va a hacer falta y es los palestinos. Quieren una Palestina sin los palestinos. Bien, Yanni, y además que hay que resaltar la responsabilidad también de actores como el sector financiero, los bancos, por donde se hacen los negocios y el tránsito del dinero para la compra y tránsito de armamento, los puertos. Los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad al no llamar las cosas por su nombre y diluir las responsabilidades. También tienen responsabilidad, y en esto sería bueno ahondar ahora, las universidades, al no abrir los espacios para el debate y la discusión sobre estos asuntos que son esenciales para pensarnos como seres humanos y tomar decisiones para detener este genocidio, y todos los genocidios que puedan estar en curso y que puedan continuar. Es un momento definitivo y es un momento decisivo también como humanidad. Y es la evidencia de que los estamentos internacionales no sirven, no funcionan, que los estados, esos estados que nos enseñaron Yanni, del Estado moderno, que está para garantizar derechos, es falso, y que la voluntad política es solo de palabra. Como diría un amigo nuestro, son lágrimas de cocodrilo. ¿Qué decir frente a eso, Yanni? Frente a lo que indicas, es claro que la comunidad internacional no tiene mayor interés en lo que ocurre en Gaza, más allá de los titulares de prensa, que además también lo mencionaste, y es el genocidio menos documentado de la historia. Y digo de la historia porque si bien han hecho el símil entre lo que ocurrió en Alemania, yo creo que ese genocidio de los nazis fue más documentado que el que está ocurriendo hoy. Sobre todo porque cuando resurge una crítica en cualquier periódico, porque en eso tienen digamos, una central de inteligencia como la Mossad o el Mossad, que es bien activa, pero cualquier periódico internacional de alguna relevancia hace una nota de prensa relacionando a Israel con crímenes de guerra, crímenes de genocidio, inmediatamente viene una respuesta diplomática de este periódico es antisemita. Es decir, hoy nos vemos abocados a que si alguien habla de la muerte de más de 50.000 personas de manera indiscriminada por bombas de Israel hacia una población concreta, específica, en un lugar específico, entonces se nos dice que somos antisemitas. Si portamos algo que represente a Palestina, somos antisemitas. Entonces es el absurdo más grande en cuanto a la comunicación. Entonces los periódicos, para evitarse eso, la prensa internacional, para evitarse eso, pues lo que hacen es notas marginales. O sea, esto debería ser con lo que se abra cada noticiero, con lo que se abra cada tapa de periódico, y sin embargo eso no está ocurriendo así. Lo que dices de los bancos es muy claro. El sistema suizo, el sistema de Londres, todo ese sistema financiero ahí sigue moviendo el dinero y lavando el dinero de las exportaciones de Israel. Los acuerdos comerciales que tiene, ninguno se ha roto. Es decir, si el bloqueo a Israel no viene de romper relaciones, sino de romper acuerdos económicos, como se hizo en el apartheid con Sudáfrica, creo que por ahí puede venir por lo menos un reacomodamiento del sistema interno de Israel, ¿cierto? Que también va a pasar cuando Netanyahu no esté, ¿cierto? Porque él lo que está cubriendo
no es toda la barbaridad del genocidio, que además se va a llevar ese lastre y con toda seguridad va a terminar detenido por crímenes de guerra, pero lo que va a pasar es que el genocidio silencioso va a seguir ya sin Netanyahu, porque este genocidio pues es abierto, pero ya veníamos en asesinatos constantes en Cisjordania y en Gaza, por medio del Mossad, agentes de inteligencia. Hoy la última noticia que nos enteramos es que están utilizando a los detenidos de Palestina para que entren a los túneles como si fueran, digamos, estos animales, perros y estos que utilizan para las minas, para alguna trampa. Están utilizando a los prisioneros de Gaza. Entonces, la violación de los derechos humanos es evidente, pero tampoco hay ningún mecanismo internacional más allá, pues lo decimos y celebramos eso de que se emita una orden en disfavor de Netanyahu y de sus ministros, pero eso realmente no va a parar el genocidio ni va a hacer que siga arrasando, porque todos los días son 10, 20, 30 muertos, la gran mayoría, hay que decirlo, son mujeres y niños, las personas que mueren en esos. No hay sino un solo hospital en pie, el resto fueron absolutamente destruidos, todas las mezquitas, todas las, digamos, implementos deportivos, todos estos establecimientos deportivos, todas las escuelas, todas las universidades, todos los colegios, o sea, no hay un solo, digamos, elemento protegido por el derecho internacional humanitario que no haya bombardeado a Israel. Lo que da cuenta entonces es que el genocidio sigue siendo invisible, pero lo que más preocupa es cómo van a sacar 2 millones de personas, las van a desplazar. La propuesta y la presión que tienen en este momento es que se vayan para Jordania, para Siria, para Libia. Están hablando casi que rifándose cada país a donde desplazan 2 millones de personas, los destierran y se quedan con su territorio reconstruido por los norteamericanos y administrado por, en este caso, el Estado de Israel. Bien, lo cierto es que es evidente que el Estado moderno que conocimos es inútil, es como una oficina de gestión de las grandes corporaciones. Sus presidentes sean incluso progresistas, no hacen sino hacer la tarea. Tal vez vociferarán alguna que otra palabra, pero en realidad sus decisiones son totalmente inoperantes frente a la necesidad de detener este genocidio. Nos queda la lucha popular, la lucha social, la movilización, que ha sido muy fuerte y está en crecimiento. Y precisamente se vienen tomando decisiones desde esos estados para detener esas movilizaciones, para criminalizar a quien se moviliza, pidiendo que se detenga el genocidio contra el pueblo palestino. Bien, Yanni, creería que entonces el llamado, o cerremos con un llamado, y también una alerta frente a este tema. En este caso, lo primero es mantenernos informados sobre lo que viene ocurriendo. Muchas embajadas y muchos medios alternativos vienen sacando la información constante. Es presionar a los estados para que efectivamente no solamente rompan relaciones con Israel, sino rompan sus relaciones comerciales y efectivamente movilizarnos desde los pueblos para que podamos visibilizar el genocidio, detenerlo y en este caso entonces poder tener un Estado de Palestina que se fue hurtado pues, por el sionismo internacional desde hace 70 años. Bien, a todos quienes nos siguen, nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Punto de Vista.